14. La clave del verde claro. Música y sinestesia. Durante siglos, los humanos han buscado una relación entre la música y el color. Newton creía que el espectro poseía 7 colores discretos, que se correspondían de una manera desconocida pero sencilla con las 7 notas de la escala diatónica. Los órganos de color e instrumentos similares, en los que cada nota iba acompañada de un color específico, se remontan al siglo XVIII, y hay no menos de 18 columnas de letra apretada en el apartado de color y música del Oxford Companion to Music. Para la mayoría de nosotros, la asociación del color y la música se da a un nivel metafórico, igual que y como si son las marcas distintivas de esas metáforas. Pero para algunas personas, una experiencia sensorial puede provocar otra de manera instantánea y automática. Para un verdadero sinestésico, no hay como sí que valga, solo una instantánea conjunción de sensaciones. En esto pueden participar cualquiera de los sentidos. Por ejemplo, una persona puede percibir que las letras o los días de la semana tienen su propio color especial. Otro puede percibir que cada color tiene su olor particular, o cada intervalo musical su propio sabor. Uno de los primeros relatos sistemáticos de la sinestesia, como se la denominó en la década de 1890, lo ofreció Francis Galton en su clásico de 1883, Inquiries into Human Faculty and Its Development, un libro excéntrico y muy amplio que incluía su descubrimiento de la individualidad de las huellas dactilares, su uso de la fotografía compuesta y, lo más conocido, sus reflexiones sobre la eugenesia. Los estudios de Galton de la investigación mental comenzaron investigando la capacidad de la gente para visualizar escenas, caras, etc., con detalles vívidos y verídicos, y luego pasó a la imaginación numérica. Algunos de los sujetos de Galton, ante su asombro, decían que invariablemente veían numerales concretos, ya fuera mirándolos o imaginándolos, en un color concreto, siempre el mismo color. Aunque Galton al principio no lo consideraba más que una asociación, pronto se convenció de que era un fenómeno fisiológico, una facultad de la mente específica e innata un tanto afín a la imaginación mental, pero de naturaleza más fija, más estereotipada y automática, y, en contraste con otras formas de imaginación mental, prácticamente inmune a la influencia de la conciencia o la voluntad. Hasta hace poco había tenido raras ocasiones, como neurólogo, de ver a alguien con sinestesia, pues la sinestesia no es algo que te impulse a ir al médico. Algunos calculan que la incidencia de la sinestesia es de una persona de cada 2000, pero podría ser más común, puesto que pocos de los que la poseen la consideran una enfermedad. Siempre ha sido así, y es gente que asume, hasta que no les dicen lo contrario, que lo que ellos experimentan es perfectamente habitual y normal, que todo el mundo experimenta fusiones de distintos sentidos. Así, recientemente he descubierto, solo preguntando, que diversos pacientes que me han visitado por otras dolencias, a veces durante años, también son sinestésicos, solo que nunca se les ocurrió mencionarlo, y yo tampoco les pregunté. Durante muchos años, el único paciente del que sabía que experimentaba sinestesia era un pintor que de repente se quedó totalmente ciego al color después de una lesión en la cabeza. No solo perdió la capacidad de percibir o imaginar el color, sino también la visión automática del color con su música que le había acompañado toda la vida, aunque esa, en cierto momento, fue la menor de sus pérdidas. Sin embargo, tuvo su importancia, pues la música siempre había quedado enriquecida, tal como lo expresaba por los colores que la acompañaban. Esto me convenció de que la sinestesia era un fenómeno fisiológico, que se subordina a la integridad de ciertas zonas del córtex y a las conexiones entre ellas, en este caso, entre las zonas específicas del córtex visual necesarias para construir la percepción o la imaginería del color.
La destrucción de estas zonas en ese hombre le dejó incapaz de experimentar ningún color, y tampoco la música coloreada. De todas las distintas formas de sinestesia, la musical, sobre todo los efectos de color experimentados mientras escuchas música o piensas en ella, es una de las más corrientes y quizá la más llamativa. No sabemos si es más corriente en músicos o gente musical, pero, naturalmente, es probable que los músicos sean más conscientes de ella, y muchas de las personas que me han descrito sus sinestesias han sido músicos. El eminente compositor contemporáneo Michael Torke ha estado muy influido por las experiencias con música coloreada. Torke exhibió sorprendentes talentos musicales a temprana edad, y cuando tenía 5 años le regalaron un piano y le pusieron una profesora. A los 5 años ya era compositor, dice. Su profesora le dividía las piezas en secciones, y Michael reordenaba esas secciones de manera distinta mientras tocaba. Un día le comentó a su profesora, me encanta la pieza azul. Su profesora no estaba segura de haberle oído correctamente. ¿Azul? Sí, dijo Michael, la pieza en re mayor. El re mayor es azul. No para mí, replicó la profesora. Se quedó perpleja, y también Michael, pues él imaginaba que todo el mundo veía colores asociados a los tonos musicales, cuando comenzó a comprender que no todo el mundo compartía su sinestesia. Le costó imaginar lo que sería carecer de ella. Según él, equivaldría a una especie de ceguera. Michael ha tenido este tipo de sinestesia con los tonos, el ver colores fijos asociados con la interpretación de música, escalas, arpegios, todo lo que tenga una armadura, desde que tiene memoria, y que él sepa siempre ha tenido tono absoluto. Para él, esto es lo que convierte a los tonos musicales en algo inconfundible. El sol sostenido menor, por ejemplo, tiene un sabor distinto del sol menor, dice, de la misma manera que los tonos menores y mayores poseen cualidades distintas para el resto de nosotros. Dice que, de hecho, no se imagina tener sinestesia de tono sin tono absoluto. Cada tono, cada modo, tiene para él un aspecto distinto y característico cuando suena. Los colores han sido constantes y fijos desde sus primeros años, y aparecen de manera espontánea. Ningún esfuerzo de la imaginación o la voluntad puede cambiarlos. Le parecen completamente naturales y escogidos de antemano. Los colores son tremendamente específicos. El sol menor, por ejemplo, no es solo amarillo, sino ocre o amarillo brillante. El re menor es como el sílex, el grafito. El fa menor es color terroso, ceniciento. Se esfuerza por encontrar la palabra correcta, al igual que se esforzaría por encontrar el lápiz de color correcto. Los colores de los tonos mayores y menores están siempre relacionados. Por ejemplo, el sol menor es un ocre amarillo apagado y el sol mayor un amarillo brillante. Pero por lo demás le resulta difícil dar con un sistema o regla que permita predecir los colores de las distintas tonalidades. En una ocasión, se preguntó si los colores le habían sido sugeridos por asociaciones reales cuando era pequeño. Un piano de juguete, quizá, donde cada tecla tenía un color distinto, aunque no tiene ningún recuerdo claro. En cualquier caso, le parece que hay demasiadas asociaciones con los colores, 24 para los tonos mayores y menores, otra media docena para los modos, para empezar, como para que esa explicación sea plausible. Además, algunas tonalidades parecen poseer extraños matices que apenas es capaz de describir, y que casi nunca ha visto en el mundo que le rodea. Cuando le pregunté a Michael en qué sentido veía sus colores, me habló de su luminosidad. Los colores poseían una especie de brillo transparente, luminoso, dijo, como una pantalla situada ante él, pero de ninguna manera impedían o alteraban su visión normal. Le pregunté qué pasaría si viera un re mayor azul mientras contemplaba una pared amarilla. ¿Lo vería verde? No, replicó.
Los colores de la sinestesia eran totalmente interiores y nunca se confundían con los exteriores, aunque subjetivamente eran muy intensos y reales. Los colores que ve con los tonos musicales han sido absolutamente fijos y constantes durante 40 años o más, y se pregunta si estaban presentes cuando nació o determinados de recién nacido. Otros han puesto a prueba la exactitud y coherencia de sus asociaciones de tonos y colores con el tiempo, y no han cambiado. Michael no ve colores asociados a notas aisladas. Tampoco ve color si, digamos, se toca una quinta, pues una quinta, en cuanto tal, es algo ambiguo y no está asociado con un tono concreto. Hace falta que sea una tríada mayor o menor o una sucesión de notas suficiente para indicar la armadura. Todo se remonta a la tónica, dice. El contexto, sin embargo, también es importante. De este modo, la segunda sinfonía de Brahms es en re mayor, azul, pero tiene un movimiento en sol menor, ocre. Este movimiento seguiría siendo azul si se interpretara en el contexto de toda la sinfonía, pero podría ser ocre si lo lee, lo interpreta o lo imagina por separado. De niño le gustaban especialmente Mozart y Vivaldi, por encima de los demás por su uso de las tonalidades, que, dice, eran puras, limitadas, utilizaban una paleta más simple. Posteriormente, en la adolescencia, se enamoró de Chopin, Schumann, los compositores románticos, aunque, con sus modulaciones enrevesadas, ponían en un aprieto su sinestesia. Michael no tiene ninguna asociación de color con los patrones o las texturas musicales, el ritmo, los instrumentos, los compositores, el estado de ánimo o la emoción, solo con la tonalidad. No obstante, tiene otros tipos de sinestesias no musicales. Por ejemplo, las letras, los números y los días de la semana tienen todos sus colores especiales, así como una topografía o un paisaje especiales. Le pregunta a Michael qué papel desempeñaba la sinestesia musical en su vida creativa, si llevaba su pensamiento e imaginación en direcciones inesperadas. Había una conexión explícita, respondió, entre el color y la tonalidad en las primeras piezas orquestales que compuso, una serie de 5 piezas tituladas Color Music, en la que cada pieza exploraba las posibilidades musicales de un solo tono y de este modo de un solo color. La primera de estas piezas se titulaba Naranja Extático. Las otras eran Música Azul Brillante, Verde, Morado y Ceniza. Pero aparte de estas primeras piezas, Michael nunca ha vuelto a hacer un uso explícito de su sinestesia de tonalidad en su obra, que es de una extraordinaria variedad: óperas, ballets y piezas sinfónicas. A menudo le preguntan si la sinestesia ha tenido una gran influencia en su vida, sobre todo como músico profesional. Dice, para mí, al menos, no tiene mucha importancia. Para él es algo normal y muy poco digno de mención. David Caldwell, otro compositor, también experimenta sinestesia musical, pero de un tipo distinto. Cuando le mencioné que Michael equiparaba el sol mayor al amarillo, exclamó: eso lo veo totalmente erróneo. Lo mismo me dijo del mi mayor y el verde de Michael, y de casi todos los colores de este, aunque David afirmó que podía discernir la lógica de algunos. Todo sinestésico posee sus propias correspondencias de color. Para David, las asociaciones de tonalidad y color van en 2 direcciones. Al ver un cristal transparente amarillo dorado en mi ventana, pensó en el si bemol mayor. Esa tonalidad tiene algo transparente y dorado, dijo. Se preguntó si sería el color de los metales. Las trompetas, dijo, eran instrumentos en si bemol, y hay mucha música para viento escrita en esa tonalidad. No está seguro de qué determina los colores concretos. Han surgido de la experiencia, por asociación convencional, son arbitrarios, tienen algún significado. Aunque David no tiene tono absoluto, posee un excelente tono relativo. Recuerda exactamente la afinación de muchas canciones e instrumentos,
y puede inferir de inmediato en qué tonalidad se toca cada pieza. Dice que cada tonalidad posee su propia cualidad y también su propio color individual. David considera que el color de la música es fundamental para su sensibilidad y pensamiento musical, pues no solo las tonalidades tienen colores definidos, los temas musicales, los patrones, las ideas y los estados de ánimo también poseen colores, al igual que los instrumentos y las partes escritas para cada uno. Los colores sinestésicos acompañan todas las fases de su pensamiento musical. Su búsqueda de la estructura subyacente de las cosas viene facilitada por el color y sabe que va bien encaminado, que alcanza su meta, cuando los colores sinestésicos le parecen bien. El color da sabor y enriquece su pensamiento musical, pero sobre todo lo clarifica. Pero es difícil precisar o sistematizar sus correspondencias. Cuando le pedí que me hiciera una tabla de sus colores sinestésicos, se lo pensó unos días y luego me escribió: cuanto más intento llenar los espacios en blanco de la tabla, más tenues me parecen las conexiones. Las conexiones de Michael son muy fijas, y en ellas no parece haber consideraciones intelectuales o emocionales. Las mías, por otra parte, tienen mucho que ver con cómo percibo las tonalidades y cómo las utilizo para componer e interpretar música. Jan Baelli, Michaela Eslen y Lutz Janke, tres investigadores de Zúrich, han descrito a una música profesional con sinestesia de música y color, y de música y gusto. Siempre que esta mujer oye un intervalo musical específico, automáticamente experimenta un sabor en la lengua que mantiene un vínculo sistemático con ese intervalo musical. En un artículo de 2005 en Nature detallaron sus asociaciones: segunda menor, ácido; segunda mayor, amargo; tercera menor, salado; tercera mayor, dulce; cuarta, hierba segada; tritono, repugnancia; quinta, agua pura; sexta menor, nata; sexta mayor, nata baja en calorías; séptima menor, amargo; séptima mayor, ácido; octava, no tiene sabor. Cualquier incertidumbre auditiva en relación con qué intervalo musical está escuchando es de inmediato compensada por su sabor, pues sus sabores sinestésico-musicales son instantáneos, automáticos y siempre correctos. También he oído hablar de violinistas que hacen uso de la sinestesia para afinar sus instrumentos y de afinadores de piano que lo encuentran útil en su trabajo. Kristin Leahy, escritora, artista visual y guitarrista, tiene una poderosa sinestesia para las letras, los números y los días de la semana, y una sinestesia igualmente intensa, pero menos específica, de color y música. Su sinestesia de letra y color es especialmente intensa, y si una palabra empieza con una letra roja, por ejemplo, su rojez puede extenderse a toda la palabra. Kristin no tiene tono absoluto y no es capaz de percibir ninguna diferencia intrínseca entre los distintos tonos, pero las concomitancias de letras y colores también se aplican a las letras de la escala musical, de manera que si sabe que una nota concreta es un re, provocará una sensación de verde tan vívida como la de la letra D, el re en inglés. Esta sinestesia se aplica también al sonido de la nota. Describió las siguientes sensaciones de color cuando afinaba la guitarra y bajaba una cuerda de mi: azul a re, verde; azul intenso, saturado; el azul se desvanece, se ve más granuloso; un verde con textura y no saturado; un verde uniforme, puro, intenso. Le pregunté qué ocurría visualmente con el semitono, el mi bemol, entre el mi y el re. Dijo que nada, está en blanco. Ninguno de los bemoles o los sostenidos tiene concomitancias de color, aunque los percibe y los toca sin dificultad. Cuando toco una escala diatónica, la escala de do mayor, veo un arco iris de colores en orden espectral, cada color disolviéndose en el siguiente, pero cuando toca una escala cromática, los colores quedan interrumpidos por una serie de espacios en blanco.
Lo atribuye al hecho de que, cuando era pequeña, aprendió el alfabeto por medio de imanes de nevera con las letras coloreadas. Estaban organizadas en grupos de 7, de la A a la G, de la H a la N, etc. Y sus colores se correspondían a los 7 colores del arco iris, pero en esas letras, claro, no había nada que se correspondiera con los bemoles o los sostenidos. Considera su sinestesia musical como un realce o enriquecimiento de la música, aun cuando pueda tener un origen más lingüístico que musical. Se quedó horrorizada cuando le conté la historia del pintor ciego al color y cómo perdió su sinestesia musical. Quedaría muy afectada, dijo, si perdiera la suya, sería como perder un sentido. Patrick Helen es psicólogo y compositor. Tiene una importante sinestesia, no solo con la música, sino con todo tipo de sonidos, desde instrumentos musicales a bocinas de coche, voces, ruidos animales, truenos, de manera que el mundo del sonido se transforma continuamente en un mundo fluido de colores y formas. También posee sinestesia de color con las letras, los números y los días de la semana. Recuerda que su maestro del primer curso de primaria, al verle con la mirada perdida, le preguntó qué miraba. Él le replicó que estaba contando los colores hasta el viernes. Toda la clase se echó a reír, y a partir de entonces mantuvo el asunto en secreto. Hasta los 18 años, en una conversación fortuita con un compañero de clase, no oyó el término sinestesia, y comprendió que lo que siempre había tenido y siempre había dado por sentado era de hecho una afección. Eso despertó su curiosidad y comenzó a leer acerca de la sinestesia, y pensó en escribir su tesis sobre el tema. Considera que es la sinestesia lo que lo llevó a ser psicólogo, aunque su labor profesional se ha dado en otros ámbitos, el habla, el discurso, la lingüística, y no en la sinestesia. Algunas de sus correspondencias sinestésicas tienen para él una utilidad mnemotécnica. Así, cuando alguien dijo que el 11 del 9 era lunes, al instante y con toda seguridad, fue capaz de decir que no, pues el martes era amarillo y el 11 del 9 también es amarillo. Pero es la sinestesia musical lo que juega un papel vital en su sensibilidad y su vida creativa. Patrick no experimenta, al igual que Michael Tork, una relación fija entre el color y la tonalidad. Esta parece ser una forma relativamente escasa de sinestesia musical, quizá porque también exige tono absoluto. Para Patrick, la sinestesia es evocada prácticamente por todos los demás aspectos de la música, el ritmo y el tempo, las formas melódicas, la modulación de diferentes tonalidades, la riqueza armónica, el timbre de los distintos instrumentos y, sobre todo, el carácter y estado de ánimo global de lo que escucha. Para Patrick, el proceso de escuchar música está inmensamente enriquecido por el rico flujo de sensaciones visuales que lo acompañan y que nunca le estorban ni le distraen. Pero es sobre todo a la hora de componer cuando valora la sinestesia. Patrick tiene canciones, fragmentos de canciones e ideas para canciones que le corren continuamente por la cabeza, y su sinestesia es crucial a la hora de plasmarlas sobre el papel y parte integral del proceso creativo. Para él, el mismísimo concepto de la música está impregnado de un carácter visual. Los colores no se añaden a la música, sino que forman parte integrante de ella. Lo único que le gustaría sería que los demás compartieran su tonalidad, y dice que intenta sugerirlo todo lo que puede en sus propias canciones. Sue B., otra sinestésica, parece que experimenta la sinestesia musical no solo con colores, sino con la luz, la forma y la posición. Así es como describe su experiencia. Cuando oigo música siempre veo imágenes, pero no asocio colores específicos con las tonalidades o los intervalos musicales. Ojalá pudiera decir que una tercera menor es siempre verde azulada, pero no distingo también los intervalos. Mis aptitudes musicales son bastante modestas. Cuando oigo música, veo pequeños círculos o barras de luz verticales que se hacen más brillantes o más blancas o más plateadas en las notas más altas y adquieren un delicioso marrón intenso en las más bajas.
Si subo en la escala siento una sucesión de puntos o barras verticales cada vez más brillantes que ascienden, mientras que un trino, como el de una sonata para piano de Mozart, produce un parpadeo. Las notas altas y nítidas en un violín evocan líneas afiladas y brillantes, mientras que las notas tocadas con vibrato parecen titilar. Varios instrumentos de cuerda tocados al unísono evocan barras paralelas que se solapan, o, según la melodía, espirales de luz de diferentes tonos que titilan al mismo tiempo. Los sonidos de los instrumentos de viento producen una imagen como de abanico. Las notas agudas se colocan un poco delante de mi cuerpo, a la altura de la cabeza y hacia la derecha, mientras que las notas bajas se ubican en el centro del abdomen. Si suena un acorde, me envuelve. La historia del interés científico por la sinestesia ha pasado por muchas vicisitudes. A principios del siglo XIX, cuando Keats, Shelley y otros poetas utilizaron extravagantes imágenes y metáforas intersensoriales, parecía que la sinestesia no era más que un concepto poético o imaginativo. Posteriormente, en la década de 1860 y 1870, aparecieron una serie de esmerados estudios psicológicos que culminaron en Inquiries into Human Faculty and its Development de Galton, de 1883. Estos sirvieron para legitimar el fenómeno, y pronto le siguió la introducción de la palabra sinestesia. A finales del siglo XIX, con Rimbaud y los poetas simbolistas, la idea de la sinestesia parecía de nuevo un concepto poético y dejó de ser considerado tema de investigación científica. Esto volvió a cambiar en el último tercio del siglo XX, como detalla John Harrison en su excelente libro Synesthesia: The Strangest Thing. En la década de 1980, Richard Cytowick hizo los primeros estudios neurofisiológicos de los sujetos sinestésicos, estudios que, a pesar de sus limitaciones técnicas, parecían demostrar una auténtica activación de distintas zonas sensoriales en el cerebro, por ejemplo, las auditivas y visuales, que coincidían con las experiencias sinestésicas. En 1989 publicó un texto pionero, Synesthesia: A Union of the Senses, que fue seguido por una exploración divulgativa del tema de 1993, The Man Who Tasted Shapes. Las técnicas actuales de la producción de imágenes cerebrales funcionales ofrecen ahora pruebas inequívocas de la activación simultánea o coactivación de dos o más zonas sensoriales del córtex cerebral en los sinestésicos, tal como había predicho el trabajo de Cytowick. Mientras Cytowick investigaba la sinestesia en los Estados Unidos, Simon Baron Cohen y John Harrison abordaban el tema en Inglaterra, y en 1997 publicaron un volumen en el que consideraban las distintas teorías. Synesthesia: Classic and Contemporary Readings. Galton creía que la auténtica sinestesia rara vez era hereditaria, y Harrison y Baron Cohen observaron que una tercera parte de sus sujetos informaban que sus parientes cercanos tenían sinestesia. Nabokov, en su autobiografía Habla, Memoria, menciona que de niño veía todas las letras del alfabeto en distintos colores y le incomodaba mucho descubrir, cuando le daban una caja de letras coloreadas, que todos los colores estaban equivocados. Su madre, también sinestésica, coincidía con él en que los colores estaban equivocados, pero no en cuáles debían ser. La esposa de Nabokov también experimentaba sinestesia, así como su hijo. Mientras que la sinestesia ha sido considerada algo muy poco habitual, que afecta quizá a una de cada 2000 personas y tiene sus preferencias de género, con una proporción de 6-1 a favor de las mujeres, un estudio reciente de Julia Simner, Jamie Ward y sus colegas ha puesto en entredicho estos dos supuestos, utilizando una población al azar de casi 1700 sujetos y con pruebas objetivas para separar la sinestesia verdadera de la pseudosinestesia, descubrieron que una persona de cada 23 tiene algún tipo de sinestesia. La más común era la de los días con colores, y no existía ninguna diferencia significativa por sexos. Antes de 1999 no existían tests psicológicos objetivos para la sinestesia,
pero en los últimos años, V.S. Ramachandran y E.M. Hubbard han aportado un enorme ingenio experimental a estas pruebas. A fin de distinguir la verdadera sinestesia de la pseudosinestesia, por ejemplo, han ideado pruebas que solo puede pasar un auténtico sinestésico. En una de estas pruebas, descrita en su ensayo de 2001 en el Journal of Consciousness Studies, se le presenta al sujeto una mezcla de doses y cincos bastante parecidos y pintados todos de negro. Una persona normal apenas los distinguiría a simple vista, pero un sinestésico de colores y números puede distinguirlos fácilmente gracias a sus colores distintos. La producción de imágenes cerebrales funcionales ha confirmado que en los sinestésicos se activan zonas visuales, sobre todo zonas de procesado del color, cuando ven colores como reacción al aura o a la música. Prácticamente ya no se puede dudar de la realidad fisiológica y psicológica de la sinestesia. La sinestesia parece ir ligada a una activación cruzada, en un grado inusual, entre lo que, en casi todos nosotros, son zonas funcionalmente independientes del córtex sensorial, y dicha activación cruzada podría basarse en un exceso anatómico de conexiones neurales entre diferentes zonas del cerebro. Hay pruebas de que tal hiperconectividad está presente en primates y otros mamíferos durante el desarrollo del feto y cuando son muy pequeños, pero que se ve reducida o mutilada durante las primeras semanas o meses después del parto. No se han hecho estudios anatómicos equivalentes en bebés humanos, pero tal como observa Daphne Morer de la McMaster University, las observaciones de la conducta de los bebés sugieren que los sentidos de los recién nacidos no están bien diferenciados, sino que se entremezclan en una confusión sinestésica. Quizá, como escriben Baron Cohen y Harrison, todos somos sinestésicos de oído y color hasta que perdemos las conexiones entre esas dos zonas, más o menos a los 3 meses de edad. En el desarrollo normal, según esta teoría, una confusión sinestésica da lugar, en pocos meses, a una maduración cortical, a una distinción más clara y a una segregación de los sentidos. Y esto, a su vez, posibilita las correspondencias de percepción correctas que son necesarias para un reconocimiento completo del mundo externo y su contenido. El tipo de correspondencia que consigue que el aspecto, el tacto, el gusto y el crujido de una manzana al morderla vaya todo junto. Se supone que en estos individuos con sinestesia existe una anormalidad genética que impide que se borre del todo esa precoz hiperconectividad, de manera que un residuo mayor o menor persiste en la vida adulta. Parece que la sinestesia es más común en los niños. Ya en 1983, el mismo año en que se publicó el libro de Galton, el eminente psicólogo Stanley Hall describió la sinestesia de música y color en el 40% de los niños entrevistados, una cifra que quizá peca de alta, pero diversos estudios recientes coinciden en que la sinestesia es mucho más común en la infancia y suele desaparecer en la adolescencia. No está claro si esto tiene que ver con los cambios hormonales o con las reorganizaciones cerebrales que ocurren al mismo tiempo, o con el paso a formas de pensamiento más abstractas. Mientras que la sinestesia generalmente aparece en una fase muy temprana de la vida, hay situaciones inusuales que pueden provocar que surja en una fase posterior. Por ejemplo, puede aparecer de manera transitoria en crisis epilépticas del lóbulo temporal o bajo la influencia de alucinógenos. Pero la única causa de la sinestesia adquirida permanente es la ceguera. La pérdida de visión, sobre todo al comienzo de la existencia, podría conducir, de manera paradójica, a una intensificación de la imaginería visual y a todo tipo de conexiones y sinestesias intersensoriales. La rapidez con la que la sinestesia puede seguir a la ceguera apenas permitiría la formación de nuevas conexiones anatómicas en el cerebro, y sugiere más bien un fenómeno de liberación, la desaparición de una inhibición normalmente impuesta por el sistema visual a pleno funcionamiento. De este modo, la sinestesia que sigue a la ceguera sería análoga a las alucinaciones visuales, el síndrome de Charles Bonnet,
a menudo asociadas a un aumento del deterioro visual o a las alucinaciones musicales, en ocasiones asociadas con una sordera progresiva. A las pocas semanas de perder la vista, Jacques Ruseyran desarrolló una sinestesia tan intensa que reemplazó su percepción real de la música, impidiéndole así convertirse en músico, tal como pretendía. Cuando emitía un sonido en la cuerda del la, el mi, el sol o el do, ya no lo oía, lo miraba. Tonos, acordes, melodías, ritmos, todo era inmediatamente transformado en imágenes, curvas, líneas, formas, paisajes y sobre todo colores. En los conciertos, la orquesta me parecía un pintor, me inundaba de todos los colores del arco iris. Si el violín hacía un solo, de repente me llenaba de oro y fuego, con un rojo tan brillante que no recordaba haberlo visto en ningún objeto. Cuando era el turno del oboe, un verde claro me recorría, tan fresco que parecía sentir el aliento de la noche. Veía la música demasiado como para poder hablar su lenguaje. De manera parecida, V.S. Ramachandran, en A Brief Tour of Human Consciousness, describía a un paciente que se sentía invadido por una sinestesia intrusiva tras haberse quedado ciego a los 40 años. Ramachandran escribió que cuando su paciente tocaba objetos o leía Braille, su mente evocaba imágenes visuales, incluyendo destellos de luz, alucinaciones oscilantes, o a veces el objeto real que estaba tocando. Esas confusas sensaciones eran a menudo irrelevantes y siempre irrevocables e intrusivas, un estorbo espurio que le distraía, e interferían enormemente en todos los aspectos de su vida. Existe una diferencia abismal, desde luego, entre adquirir una dolencia en una fase posterior de la vida y nacer con ella. Para Ruseyran, que la adquirió en la infancia, la sinestesia de música y color, aunque hermosa, era intrusiva y le impedía disfrutar de la música. Pero para los que han nacido con ella es diferente. La actitud de la gente hacia la sinestesia congénita varía enormemente, así como la importancia que tiene para ellos y el papel que juega en sus vidas. Es algo que resulta evidente incluso en la pequeña muestra de individuos que he descrito. Michael Tork, aunque posee una sinestesia musical específica y muy intensa, que en una época influyó en su sensibilidad musical y en sus composiciones, ha llegado a pensar con el tiempo que tanto da. David Cadwell y Patrick Helen, por otro lado, consideran que su sinestesia sigue siendo esencial para su identidad musical y juega un papel de lo más activo en su proceso compositivo. Pero para todos ellos, la sinestesia es algo natural, casi un sentido extra, de manera que cuestiones como ¿qué es o qué significa para ti? Son tan imposibles de responder como ¿qué es estar vivo? O ¿qué se siente al ser tú?